A veces impera la falsa idea de que quienes renegamos completamente del Estado, los anarquistas, en nuestro caso anarquistas liberales, anarquistas defensores Sí. de la propiedad privada, somos utópicos. Pero como yo te decía ayer en una charla que mantuvimos muy interesante, yo creo que utópico es aquel que niega la realidad y cree que el Estado, como organización delictiva que es, puede limitarse a sí mismo. Algo que, a la luz de los hechos y de la historia, jamás ha sucedido. ¿Qué opinas al respecto, Diego? Mira, Nicolás, tus palabras me parecen muy sabias. Primero, el ser humano, desde que es ser humano, está rodeado de organizaciones anárquicas, todo en nuestro alrededor. A ver, ¿qué quiere decir? Porque esto es importante explicarlo. Los políticos, mediante su adoctrinamiento en la educación pública, se han encargado muy inteligentemente para sus pretensiones e intereses de mentirnos de lo que es la anarquía. Es mentira que la anarquía es caos, es mentira que la anarquía no hay gobierno, es mentira que la anarquía es salvaje, es mentira que la anarquía es violencia. La anarquía es todo lo contrario a eso. ¿Qué es? En la anarquía hay orden, en la anarquía puede haber gobierno, son organizaciones espontáneas por consentimiento mutuo de las personas que se mantienen unidas entre sí por mutua conveniencia y organizadas, como decía Oppenheimer en su famoso libro de El Estado de 1908, decía, estamos organizados por los medios económicos y no a partir de la violencia de los medios políticos. Entonces, para que lo entienda la gente, a ver, una empresa es una organización anárquica. ¿Qué quiero decir? Todos vamos a trabajar en una empresa porque ex ante nos podemos equivocar, pero a priori pensamos que subjetivamente lo valoramos como positivos, entonces entramos como por motus propio a la organización. A ver, y el que deja de ir, nadie puede darle un palazo en la cabeza para que entre y vaya a trabajar a la empresa. El tipo entra y sale por propia voluntad. A lo máximo que le puede pasar es que deja de cobrar el salario. Nada más. Una iglesia es una organización anárquica también. Sigo. Muy interesante. La política, los políticos, son unos cachafaces, caraduras, inmorales, porque ellos se organizan muchas veces, no siempre, pero muchas veces, en forma anárquica también. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, estas pseudas organizaciones liberales tipo Unidos, etcétera, etcétera, que no son partido, porque obviamente todavía no cumplieron con la legislación positiva que les pone el Estado obligándolos para ser partido, ¿cómo están aglutinados? No sé, mis amigos conocidos Fausto Spotorno, Boyano, Echevarne, entran todos en una organización por motus propio. O sea, no sé, persiguiendo ideas, ideales, intereses de ellos, lo que sea, no importa, ¿no? Es una organización anárquica, que esto es lo que importa. Es más, en los medios políticos, la corrupción actúa como un organizador anárquico de los políticos. ¿Por qué? Porque los políticos entran por motus propios, sin violencia, sin que nadie los obligue, por el botín que nos sacan a nosotros, a partir de la violencia de los impuestos. ¿Qué quiero decir? Primero, que estamos rodeados de anarquía. Di 3 ejemplos, ¿ok? 3 ejemplos de la vida de todos los días cercanos a nosotros. No me estoy yendo a la Organización Internacional de Países, que también es anárquica, no. Estoy poniendo ejemplos que están en la esquina de casa. Después, y esto es muy interesante. Hay quienes nos acusan a los anarquistas de ser utópicos cuando en efecto persiguen una utopía indeseable, que es la de transformar al Estado en un ente benevolente con la libertad, algo que es una contradicción en términos, pero que además es un imposible histórico, algo que nunca se ha visto y sin embargo lo defienden.
Entonces yo me pregunto, ¿seremos utópicos nosotros los que creemos en la libertad humana o serán utópicos ellos que creen que el Estado puede reducirse y limitarse a sí mismo? Listo, acá tenemos minutos y minutos para hablar. Vamos a intentar ser ordenados porque es un tema apasionante, ¿no? A ver, punto número 1. Voy al grano. No hay nada más utópico, lo explica muy bien Hermann Hoppe, lo explica muy bien en su libro Monarquía, Democracia y Orden Natural, que está basado en los derechos naturales, que seguramente ya vamos a hablar mucho de este tema. No hay nada más utópico que, 1, creer en el combo Estado, democracia universal representativa. ¿Por qué lo digo? Primero, el Estado creer que puede quedar pequeño es utópico por donde lo mires. ¿Por qué? Primero te contesto como economista. El Estado es un monopolio, porque a mi juicio, las nefastas constituciones que fracasaron de Alberti y Jefferson, mirá lo que vamos a hablar de esto, le dieron el monopolio de la justicia y la seguridad. O sea, lo hicieron juez y parte al Estado de dictaminar si él avanza sobre los individuos. Una locura, ¿no? Porque bajo la premisa mentirosa de que eso deriva de un consenso de las personas a las que nunca se les consultó si realmente querían delegar esas funciones en el Estado. Bueno, ahí vamos a ir a Spooner, ¿no? Pero obviamente ya lo vamos a tratar eso. Pero mirá qué interesante. El Estado, primero, tiene ese monopolio. Desde como economista te contesto, un monopolio está condenado a crecer detrás de su renta extraordinaria monopolística. Esto es microeconomía básica. Entonces, ¿cuál es la renta monopolística del Estado? La presión tributaria, los impuestos. 1. El impuesto inflacionario, 2, que tiene como contracara el impuesto devaluatorio. 3, si le das el monopolio de la moneda, se termina llevando puesto el patrón oro y te pone el dinero fiat, que es fiduciario, más la imposición del curso legal. O sea, yo te voy a emitir dinero para cobrarte impuesto inflacionario y trasladar riqueza desde los individuos a la casta política, y vos no te podés escapar, porque yo te obligo a recibirlo. Entonces, cuando vemos esto, ¿qué vemos? Que el Estado como monopolio va a correr detrás de esto. ¿Y esto qué es? Esto es un crecimiento exponencial de la presión tributaria, los impuestos, el gasto público, el impuesto inflacionario, la masa monetaria y el endeudamiento. Entonces, acá voy a la otra parte. Cuando nosotros nos damos cuenta que la Primera Guerra Mundial, que duró desde 1914 a 1918, es muy interesante. ¿Qué constituyó esa guerra? Esa guerra, esto lo explica muy bien Hermann Hoppe, es el vehículo que aprovechó Estados Unidos para exportar su régimen de gobierno, que es la democracia universal republicana, para exportarlo a todo Occidente y hacerlo hegemónico. Los datos son elocuentes. Mira, antes de la Primera Guerra, en 1913, en Europa había solamente 2 repúblicas, Francia y Suiza. Y después tenías el Imperio Turco Otomano, tenías el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Prusiano. Y después tenías muchas monarquías. Y el tamaño del Estado rondaba el 8% del PBI. Que esto es la época, del PBI que ya... Si me permitís, Diego, un pequeño paréntesis, esta es la época en la que de hecho un poco antes, pero un socialdemócrata, que es Franz Oppenheimer, en un ejercicio de honestidad intelectual brutal, que vos lo nombraste, un gran sociólogo, escribe El Estado, develando que el origen de todo Estado a lo largo de la historia ha sido utilizar la violencia para secuestrar a las comunidades que se habían organizado pacíficamente, nucleándose a través del mercado y la cooperación. El mercado y la propiedad privada siempre y en todo lugar llegaron primero. Y el
Estado como organización coercitiva y destinada a crecer irremediablemente llegó después. Y eso es lo que también explica qué es lo natural y qué es lo contranatural. Lo natural es el mercado, lo contranatural es el Estado. La democracia es una ficción en la cual se legitima la violencia estatal y eso es lo más peligroso. No sé si vos estás de acuerdo con esta idea mía. El hecho de legitimar la violencia estatal, de socializar el hecho delictivo del Estado. Totalmente de acuerdo. Es más, voy a agregarle un eslabón a lo que has dicho de Franz Oppenheimer. El Estado nace con la esclavitud. Lo explica muy bien Oppenheimer. ¿Qué es el Estado? Mirá qué interesante lo que vos decís de lo privado y la propiedad privada. Pongámoslo como dicen los ingenieros, los economistas, en el momento inicial, T0. Los primeros fascinerosos que, organizados anárquicamente, sin violencia ninguna, por mutuo interés, se organizan, se juntan y dicen, vamos a saquear a los de al lado. Los invaden, los vencen con violencia, los confiscan, todavía no apareció el Estado, y en lugar de matarlos, los ponen a trabajar como esclavos. Entonces le dicen, vos ahora sos mi esclavo, vos te dedicás a los medios económicos, vos producís para mí, y como sos mi esclavo, yo confisco el resultado de lo que son las bases de tu derecho natural, que es tu primera propiedad primogénita, que es el cuerpo, tu fuerza de trabajo, tu energía, con la cual transformás el medio para hacerte de los medios para perseguir los fines. Bueno, yo me apodero de él y yo vivo de los medios políticos. Y ahí se parte la sociedad en dos, en la verdadera grieta. Los que viven de los medios políticos, los que viven de los medios económicos, que generan riqueza, producción, bienes y servicios, y son esquilmados por la casta parasitaria gobernante. Ahí nace el Estado. Y esa casta parasitaria también, vos fíjate cómo tiende a envilecer instituciones que no tendrían por qué ser coercitivas. Porque como vos bien decís, una empresa o una iglesia no tienen por qué ser coercitivas. Tendrían que nacer per se y mantenerse como asociaciones voluntarias, como acuerdos espontáneos entre individuos. Pero es a través del Estado que una casta sacerdotal puede pasar a legitimar en nombre de Dios, usurpando en todo caso el nombre de Dios, a la clase gobernante, por ejemplo, como lo ha hecho durante siglos y siglos y siglos la Iglesia Católica y todas las religiones oficiales. Hoy lo hace el Islam en las teocracias de Asia, y a su vez la empresa, que es, si uno quiere, la unidad de organización humana por excelencia, que es la fuerza transformadora y absolutamente ética por excelencia, también tiende a envilecerse profundamente cuando descubre que a través de coaligarse con la clase política puede forzar a los consumidores en muchos casos a comprar los productos, destruyendo a través de la violencia de la ley, de la regulación, de la licencia monopólica, del subsidio, del arancel, a la competencia. Entonces, desde que existe la fuerza concentrada, la violencia estatal, absolutamente cualquier institución que quede, digamos, ligada al Estado o a la casta política, se envilece e incorpora esos mecanismos. Entonces ya toda la sociedad comienza a funcionar de manera viciada. ¿Estás de acuerdo con esto, Diego? También me imagino. Totalmente de acuerdo. Le voy a agregar un punto a lo que has dicho y lo voy a aprovechar para terminar de contestar tu primer pregunta, ¿no? Lo del utópico. ¿Qué le voy a agregar? Primero, Oppenheimer lo explica muy bien, no lo enriquece y dice, es mucho más fácil vivir de los medios políticos que de los medios económicos. Porque para vivir en los medios económicos, ¿qué ejercicio es necesario hacer? Me pongo yo como ejemplo. Yo vivo de ser consultor económico. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Yo tengo que, antes, primero que nada, me tengo que poner a pensar qué necesita mi prójimo. Digo, ¿qué necesita mi prójimo? ¿Por qué tengo que pensar eso? Porque tengo que lograr comprar mi dinero para yo adquirir mis bienes y servicios
logrando que mi prójimo me pague voluntariamente mi servicio de consultoría. Y mi servicio de consultoría lo va a comprar voluntariamente solamente si yo subrogo mi comportamiento a él. Entonces yo tengo que pensar qué necesita él, yo tengo que pensar brindarle soluciones a él para que él me lo adquiera voluntariamente. Esto es complicado. ¿Por qué? Porque estoy sujeto a competencia, primero, y segundo, porque las demandas del consumidor son permanentemente cambiantes, porque la acción humana no es otra cosa que descubrir, crear permanentemente nuevos fines y nuevos medios para poder ajustar los desajustes sociales que hay. Entonces, yo tengo que estar muy atento, esto es mucho esfuerzo, es mucho cambiante. En cambio, si yo me hago amigo del burócrata del Estado de turno, me saco todos estos problemas de encima. Porque a mí la plata me cae en mi cuenta bancaria, hoy con tecnología, los 30 de fin de mes, sin preocuparme de toda esta historia. O sea, sin fijarme en el prójimo. Entonces acá entendemos que sin Estado, el mercado es todo lo contrario a lo que nos enseñaron en el adoctrinamiento de la educación pública, que es pública ya sea de gestión estatal o ya sea de gestión privada. Lo de la gestión estatal y gestión privada solamente muestra la billetera que lo paga. Pero es pública porque los contenidos están dictaminados por burócratas de ministerio que nos dicen el mercado es el mal. Y el mercado es un sistema de cooperación social. Mira lo que te voy a decir. El mercado, voy a hacer un paralelismo medio grotesco, pero viene a ser como la verdadera y única legítima democracia online. Porque votamos segundo tras segundo. Absolutamente, absolutamente. Permanentemente qué nos sirve y qué no nos sirve. Y en Diego, total libertad. totalmente. Yo le decía ya a mis maestras a mis maestras de primaria, les decía que el mercado era un mecanismo más democrático que el Estado, sin tener la más mínima idea de liberalismo. Y en la secundaria, que ya escribí en mis primeros artículos, recuerdo haber escrito una parodia que era El Estado somos pocos. En la época en la que nos bombardeaban los docentes kirchneristas con que el Estado somos todos, no, el Estado son pocos. Y vos fíjate cómo opera el adoctrinamiento, que en el imaginario colectivo han instalado que el Estado le pertenece a todos, cuando en realidad el Estado es un instrumento opresor, ejecutado por unos pocos en perjuicio de las mayorías, y te dicen que el mercado son unas pocas personas, y no, el mercado somos todos tomando decisiones permanentemente e interactuando de manera pacífica. El mercado es esencialmente democrático en el sentido más puro de la palabra, como decís vos. El mercado es persuasión, es diálogo, es consenso permanente, mientras el Estado, más allá de su fachada, más allá de su máscara, no deja de ser la minoría armada que puede imponer a sangre y fuego los delirios que se le ocurra, tanto a la clase política como a sus amigos y financistas y sponsors y socios, los empresarios o, como te digo, absolutamente cualquier grupo de poder que se nuclee en torno a él. Se ha disociado la realidad de tal modo que la gente no se identifica con el mercado, del cual forma parte de manera objetiva, y sí se identifica con el Estado, siendo que en la mayoría de los casos el Estado es su victimario. Es así como decís. Es increíble. La educación pública de adoctrinamiento en la religión del Estado y la política ha puesto la mesa patas para arriba. Te dicen que el mercado, que somos todos, son unos pocos. Y el Estado, que son 3 o 4, fascinerosos, somos todos. O sea, es exactamente al revés. El Estado son unos pocos, nos hacen creer que somos todos, y el mercado, que sí somos todos, nos hacen creer que son 3 o 4. A ver, y acá voy a la primera pregunta de la utopía. No hay nada más utópico que pensar que el Estado puede quedar pequeño y que el régimen que el Estado puede funcionar bien y que la democracia puede funcionar bien. No hay nada más utópico que esto. Y acá vamos a atar con lo que vos me estabas diciendo. ¿Qué pasaba con las monarquías? Esto, vuelvo a Hoppe, la monarquía es un régimen de gobierno de propiedad privada. Después hablamos de esto. Y la democracia es un régimen de gobierno de propiedad pública.
En la monarquía, donde estaba junto la iglesia y el monarca, ¿qué te decían? Que el rey gobernaba por y para Dios. Y todo el andamiaje intelectual era construido por los sacerdotes, por la iglesia, por los obispos, los cardenales. Listo. Obviamente, con el paso del tiempo, las ideas de libertad van ganando terreno justamente para rebelarse contra esa arquitectura. Entonces, ¿qué pasa? La casta política va mutando y tiene que ayornarse y empieza a crear la patraña más grande de la historia, que tiene un marketing perfecto, pero es indignante, inmoral, como nada en la historia de la humanidad. Te dicen, los políticos gobiernan por el bienestar general, gobiernan por y para todos. Primer punto, el bienestar es solamente individual, no existe el bienestar general, primer patraña, porque... Es más honesta la monarquía. Ahora, después hablamos, muchísimo más honesta. ¿Por qué el bienestar general no existe? Porque para mí el bienestar es algo. ¿Y de dónde surge eso que es para mí el bienestar? En microeconomía, de mis curvas de preferencias individuales, de mis gustos individuales, de mis valores individuales, que son diferentes a los tuyos y a los del vecino. Entonces, para mí el bienestar es una cosa, para vos es otro, para el vecino es una tercera cosa. Y no se pueden sumar para llegar al bienestar general. Punto número 1. Punto número 2. Nadie duda que yo persigo mi bienestar, vos perseguís tu bienestar, sujeto a una restricción que tenés. Ahora bien, los políticos caen de un plato volador. Ellos no persiguen su bienestar. Es la famosa teoría de la elección pública de Buchanan, que dice, a ver, si todo individuo actúa para preservar su propio interés, ¿qué clase de ensoñación demencial es que un político que dispone de la fuerza para violentar al prójimo en favor de su propio interés va a ser un santo que obre por el bien de todos? Eso es una verdadera utopía. Por más que el político diga, yo soy liberal y soy distinto a todos los demás, siempre tiene el incentivo para actuar en su propio interés y además está subordinado al propio interés de todos sus compañeros en la mafia política, que son más que él y por lógica, y esto es lo que genera la democracia, entre todos siempre van a tener más poder que la oveja negra que diga que es distinta. Exacto. El tipo persigue su propio beneficio, su propio bienestar, igual que nosotros, y que con dos ejemplos se ven muy sencillos. Mantenerse en el poder, hacer que los empresarios que lo mantienen en el poder y son aliados ganen más dinero y lo puedan mantener más en el poder. Dos ejemplos trillados para que se vea. Entonces, que eso ya empieza a ser utópico. Después, no solamente hay otra utopía mayor que dice, no, él conoce el modelo, sabe cómo funciona el modelo, económico estoy hablando. Entonces, si él es un pan de Dios que gobierna para el bienestar general y conoce el modelo, ¿qué te dicen? Déjalo obrar, déjalo tocar toda la botonera, lo cual es una locura, porque la teoría de la imposibilidad del socialismo, de von Mises, demuestra que ningún burócrata del órgano planificador central no tiene forma de hacerse de la información necesaria para poder hacer las cosas, hablando mal y pronto, bien. ¿Por qué? Porque hay problemas tanto estáticos como dinámicos de la información. Primero, la información es tácita, es subjetiva, está dispersa entre miles y millones de personas. Entonces no hay manera de que esa información fluya hacia el burócrata de manera que el tipo pueda saber qué producir, cuánto producir, de qué calidad producir, en dónde producir. Punto número 1. No termina eso. El problema es que la información de hoy, esto lo explica muy bien Jesús Huerta de Soto, es diferente a la de mañana, a la de pasado mañana y a la de dentro de 15 días, porque se va creando, descubriendo nueva información en torno a nuevos medios, a nuevos fines en forma permanente. Por lo tanto,
es la división del trabajo que ensalzaba Adam Smith ya en La riqueza de las naciones, el pescadero, el carpintero, todos obrando por su propio interés. La especialización es al fin y al cabo lo que permite que la sociedad funcione. Cuando el burócrata empieza a meterse en lo que no sabe, estamos condenados al fracaso, y nuestro país es un gran ejemplo. Bueno, no es solamente lo que no sabe, es lo que nunca puede saber. Von Mises le da una vuelta de rosca más y él habla no de división del trabajo, de división del conocimiento, que es mucho más profundo y es mucho más rico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el burócrata ve que erra por la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo de von Mises, quiere corregir su error ¿con qué? Con más intervención. Entonces ahí ya entras en el combo Fatal arrogancia de Hayek más Camino de la servidumbre de Hayek, 2 libros que recomiendo leer, y cada vez lo que logra es que los resultados sean cada vez peores, porque el tipo acumula más intervención sobre intervención sin tener la información necesaria para que su intervención llegue a buen puerto. Entonces, lo que hace es que cada vez producir más daño, agrandando cada vez el Estado con peores resultados. Y ese es el otro libro de Hayek, que es Camino de la servidumbre. Entonces ahí vemos cómo el Estado, desde el punto de vista de la fatal arrogancia interventora, más la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo, más el camino a la servidumbre, acá tenés otra explicación de por qué el Estado está condenado a crecer, 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 además de la teoría del monopolio económico. Ahora, para entender la utopía de la democracia, yo creo que uno de los mejores caminos es leer Monarquía, Democracia y Orden Natural de Hans Hermann Hoppe. Lo recomiendo mucho. Que a ver, Hoppe compara los dos sistemas, él diferencia entre propiedad pública y propiedad privada. Y se lo aplica a las formas de gobierno, lo cual es muy interesante. Y él dice, la monarquía es una forma de gobierno de propiedad privada. En cambio, la democracia es una forma de gobierno de propiedad pública. Y hace la comparación entre los dos regímenes. Esto es muy interesante. Uno no puede deducir, a partir de la comparación que voy a comentar, que uno está a favor de la monarquía. No, porque los sistemas de gobierno evolucionan en el tiempo y no se puede ir hacia atrás. O sea, cuando uno critica la democracia, yo al menos, no sé vos, Nicolás, yo la desprecio la democracia. Por supuesto. Me siento tal vez como aquellas personas que en el siglo XVIII criticaban fuertemente los primeros que criticaban fuertemente a la monarquía absolutista y al régimen de producción basado en la esclavitud, que no eran entendidos, cuando no eran entendidos ni eran criticados, y todos le decían, aplicaban la tautología de no, en todos los Esto lugares, es el único orden posible. Como te dicen ahora los estatistas, este es el único orden posible. Exactamente, te dicen, todo país desarrollado tiene, te decían, me imagino yo, monarquía absolutista y su sistema de producción, todo país serio, está basado en la esclavitud. ¿Y qué pasó? Toda revolución, o evolución, porque una revolución es parte de una evolución, empieza con intelectuales, gente que empieza a explicar y desmitificar el régimen que hay. El orden establecido. El orden establecido. Eso va creando una masa crítica de gente que se empieza a dar cuenta del asunto y después eso se transfiere a la realidad.